Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu para allí ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús le respondió y dijo: escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le transportó el diablo a la santa ciudad y púsole sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que mandó a sus ángeles cerca de ti y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si prosternándote me adorares. Díjole entonces Jesús: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y aquí que los ángeles se acercaron y le servían. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice: te oí en el tiempo oportuno y en el día de la salvación te ayudé. Ha llegado ahora el tiempo favorable, ha llegado el día de tu salvación. Nosotros, los sacerdotes, no demos a nadie ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes, en todo, mostrémonos como ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, trabajos, insomnios y ayunos, con castidad, con ciencia y longanimidad, con suavidad, con unción del Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia a la diestra y a la siniestra, en medio de honras y deshonras, en la infamia como en la buena fama. Ya nos tengan por impostores, siendo verídicos, por desconocidos, aunque muy conocidos, casi moribundos cuando en realidad estamos vivos, como maltratados, aunque no muertos, como tristes, estando siempre alegres, como necesitados, aunque hemos enriquecido a muchos, como que nada tenemos, a pesar de que todo lo poseemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la imposición de cenizas, la Iglesia comienza oficialmente la Cuaresma, que en realidad es la imagen de toda nuestra vida. Este es el primer domingo de la Cuaresma. Antiguamente empezaba con este domingo. Se agrandó estos 4 días anteriores simplemente para evocar bien los 40 días que nuestro Señor Jesucristo pasó en el desierto, haciendo el ayuno, ese que hizo, que nos cuenta el Evangelio de hoy, y luego después fue tentado por el demonio. Dice San Pablo en la epístola de hoy, yo les recomiendo después en sus casas con tranquilidad la vuelvan a leer, especialmente en la primera parte donde está puesta para los fieles. Os exhortamos, hermanos, a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él te dice: te oí en el tiempo oportuno y en el día de la salvación te ayudé. Toda la vida del cristiano es una preparación para el cielo, es una preparación para la otra vida, es un constante merecer para la vida eterna. Pero la Iglesia, como buena madre que es, nos recuerda en ciertas ocasiones del año y especialmente en este de la Cuaresma, lo importante de la preparación a aquella vida futura que es la eternidad.
Por eso entonces que nos manda ayunos, abstinencias, mortificaciones, limosnas. Si solamente fuera por seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice que se preparó Él para su carrera evangélica, porque iba a empezar el apostolado, la predicación del Evangelio, luego de su bautismo, dice el Evangelio, fue llevado por el Espíritu al desierto, para allí prepararse a esa vida evangélica. Si solamente fuera el imitar a nuestro Señor Jesucristo, eso ya sería más que suficiente para que nosotros, cristianos, que significa seguidores de Cristo, hagamos exactamente lo mismo. Pero además nosotros llevamos la carga del pecado. Nosotros debemos cumplir un deber de reparación que nuestro Señor Jesucristo lo hizo casi en su totalidad, no porque no le haya alcanzado su acto de reparación, que fue su preciosísima muerte, sino porque Él quiere simplemente que nosotros colaboremos a esa redención. Es por eso entonces que la Iglesia nos manda estos ayunos y abstinencias que hoy son pobrísimos en comparación a lo que era antes. La Cuaresma prácticamente era toda de ayunos y de abstinencias. Solamente algunos días se podía comer carne y estaban incluidos los lácteos y los huevos. Es muy bueno que nosotros nos acomodemos a eso que la Iglesia nos propone, porque precisamente San Pablo y la Iglesia a través de él nos dice, es el tiempo oportuno, está Dios predispuesto a darnos mayores gracias de conversión en este tiempo de preparación. Vemos en el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo el desierto que ayunó durante 40 días y 40 noches. Eso fue para darnos también ejemplo. Él, como perfecto e inmaculado, no necesitaba absolutamente nada de eso, sino simplemente para darnos ejemplo a nosotros. Y el demonio lo asaltó porque quería ver realmente si era el Hijo de Dios. Él veía un ser realmente extraordinario y quería ver hasta dónde llegaba su virtud. No vamos a analizar las tentaciones de nuestro Señor, simplemente cómo actuó Él, para ejemplo nuestro, ante cada una de ellas. Respondió con los mandamientos de Dios, es decir, con la Sagrada Escritura, a todas las malas proposiciones del demonio. Pero sí me interesaría mucho que tengamos presente el tema de la tentación, cómo es en realidad. La tentación en sí misma no es algo malo, pero ¿cómo no es algo malo? Si nos están proponiendo a través de la tentación algo malo. Sí, pero ¿se acuerdan en uno de los domingos del 60º, creo que fue, cuando San Pablo hace todo el paso, la defensa de su apostolado, y en un momento dice que fue llevado al cielo, y después dice, y yo para que no me engrandezca, no me envanezca vanamente, fui castigado por un ángel de Satanás que lo golpeaba constantemente o en muchas ocasiones. Y dice que cuando él se quejó a Dios nuestro Señor y le pidió que le sacara esa tentación, Dios le dijo, la paciencia, la virtud se prueba en la tentación y todo se logra con la paciencia. Dios muchas veces permite que seamos tentados. ¿Por qué? Porque es la manera de que nosotros tenemos para mostrarle nuestra fidelidad. Si nosotros somos tentados por el demonio, además sabemos que tenemos una inclinación hacia el mal, que nacimos ya con el pecado original y aunque nos fue perdonado, nos fue lavado, ese pecado en el bautismo, las consecuencias del pecado siguieron y por eso tenemos esa inclinación hacia el mal. Es maravilloso cuando somos tentados y Dios ve esa tentación en nosotros, esa inclinación hacia el mal, esa guerra que se produce dentro de nosotros y con la ayuda de la gracia salimos triunfantes. Estamos simplemente demostrando el amor que le tenemos a Dios y crecemos grandemente en virtud. Y además sabemos que Dios es fiel y nunca va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y si somos
tentados más allá de nuestras fuerzas, nos ofrece la gracia para que podamos vencer, mayor gracia para poder vencer mayor tentación. Siempre entendamos que la tentación, sentir la tentación, no es pecado en sí mismo. Muchas personas se angustian por su delicadeza de conciencia y confunden el sentir con el consentir. El demonio tiene un gran poder sobre nuestra imaginación y él entonces nos tienta. Y el solo hecho de a veces que nos proponga un mal pensamiento, por ejemplo, o un deseo malo, o la propuesta de hacer una acción mala, ya se nos ocurre a nosotros que hemos ofendido a Dios y no es así. Y especialmente para el pecado mortal, siempre recordemos que hace falta la materia grave, la plena advertencia y el pleno consentimiento para que realmente se produzca el pecado. Muchas veces el demonio en las personas virtuosas o solamente personas que quieren ser virtuosas, que quieren adelantar en la virtud, como no las puede hacer pecar, las trata de convencer de que los han pecado, cuando en realidad solamente se ha producido la tentación. Las tentaciones en realidad nos forjan a nosotros de una forma muy admirable y nos acercan a Dios nuestro Señor en el camino de la virtud. Y por último quería dejarles esta consideración para que la tengamos muy en cuenta, el valor de nuestra alma. Fíjense, el demonio, ¿qué no hace para perder nuestra alma? Si tanto valemos, es por eso que el demonio intenta por todos los medios hacernos perder. Nosotros somos criaturas de Dios, pero somos seres eternos a partir de nuestra creación. Tenemos el alma que va a perdurar para siempre, para siempre. Y fijémonos también el valor que le da el mismo nuestro Señor o el mismo Dios Padre cuando no perdona a su propio Hijo y lo manda a padecer las terribles sufrimientos que sufrió y que vamos a considerar más que nada en la Semana Santa para salvar una sola alma, para salvar solamente mi alma. Y ahora la pregunta que surge inmediatamente, ¿y qué valor le doy yo a mi propia alma? Que soy, en definitiva, el interesado, el que se va a salvar o el que se va a condenar, el que esto va a ser para toda la eternidad, siempre pensémoslo. Aquella manifestación de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a una santa, yo pasaría por todos los dolores de mi pasión para salvar una sola alma. Imaginémonos el valor entonces inmenso que tiene nuestra alma y nosotros, que somos los propios interesados, le prestamos la menor atención y muchas veces por naderías cometemos un pecado mortal con el cual estamos perdiendo la amistad con Dios y por lo mismo el cielo y mereciendo el infierno. Siempre consideremos eso. ¿Cuánto valemos para Dios que no perdonó a su Hijo unigénito y lo mandó a la tierra y le dio un cuerpo para poder sufrir todas las vejaciones que sufrió en toda su vida? ¿Cuánto valemos incluso para el mismo demonio, que él sabe el valor de nuestra alma y que hace lo imposible para hacernos perder, para que vayamos a su compañía por toda la eternidad? Siempre consideremos eso en el momento de la tentación. A veces uno dice, pero no lo tengo en cuenta esas cosas en el momento de ser tentado. Cuidado, no confundamos. Puede ser que en esa tentación esté faltando la advertencia, pero sí es muy bueno tenerlos a esos pensamientos en momentos de tranquilidad para que automáticamente, como quien dice, surjan en el momento de la tentación y sepamos lo que está en juego en el momento de que el demonio me propone el pecado y por lo mismo entonces la enemistad con Dios. Es muy importante tenerlo en cuenta. Valemos muchísimo para Dios, valemos muchísimo también para el demonio, que no deja de ser un ángel y por lo tanto entonces de muchísimo conocimiento. Él sabe lo que valemos para Dios y él, como odia a Dios, hace lo imposible para perdernos. Él, ¿qué puede ganar si ya está condenado para siempre? Es la malicia que tiene
el odio que tiene a Dios, el tratar de poner siempre trabas al plan divino con respecto a cada uno de nosotros. Si es el tiempo oportuno, como nos dice San Pablo, aprovechémoslo. ¿Se acuerdan aquella frase de la Sagrada Escritura que dice: teme a Dios que pasa, golpea tu puerta y espera que se le abra para ser recibido en la casa de tu alma? Pero si no se le abre, entonces puede pasar de largo y quién sabe cuándo va a volver. Si merezco yo realmente que vuelva a pasar para volver a intentar fortuna. Dios quiere la salvación de todos, pero también siempre recordemos aquella colaboración que tenemos que tener de nuestra parte. Y siempre es poco en comparación a lo que Dios hizo por nosotros. Si nos pide un poquito de penitencia, un poquito de mortificación, alguna que otra limosna, ¿qué es en comparación a lo que hizo Él por cada uno de nosotros? Y así también la Santísima Virgen María. Ayer, hace poquito hablábamos, en una conversación surgió el tema de las cruces, el tema del dolor, el tema del sufrimiento. Dios da a quien más quiere lo mejor, y a la Sagrada Familia la marcó con la cruz constantemente. ¿Quiénes más queridos que nuestro Señor, la Santísima Virgen y San José? Y uno analiza la vida de ellos y fue una constante cruz, desde el momento casi del nacimiento de nuestro Señor hasta su muerte, donde la Virgen, una madre, estuvo al pie de la cruz de su Hijo, sin poder ni siquiera pasarle un pañuelo para limpiarle los escupitazos y la sangre de su cara. Les aconsejo también que lean temas sobre la pasión de nuestro Señor. Hay libros muy lindos, la historia de la pasión del Padre La Palma, o las reflexiones sobre la pasión, escritas por San Alfonso y María Ligorio, cosas que nos van sumergiendo poco a poco en lo que fueron los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y a mayor conocimiento, mayor amor, y por lo mismo entonces mayor servicio por amor a Dios. Y en eso consiste la santidad. Pidamos a la Santísima Virgen que nos dé la fortaleza necesaria para encarar de una vez por todas nuestra conversión y nuestro crecimiento espiritual, dándole el valor a cada una de las cosas, lo que pesan los pecados, lo que vale la virtud, lo que vale el amor de Dios y lo que vale más que nada esa demostración del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, que dio hasta su vida por nosotros y también se convirtió en nuestro alimento. Que así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.